Hola, bienvenido a esta clase. Vamos a aprender sobre cursores. En nuestra clase anterior creamos un procedimiento almacenado en la que teníamos una sola instrucción SQL que era un insert y lo que insertábamos en esa tabla era el resultado de un select. En ese caso en particular el select solo nos devolvía pocas filas, pero imaginemos que tenemos esa misma instrucción, una sola instrucción SQL que es un insert basado en los resultados de un select, pero el select nos retorna millones de filas. El query podría estar correctamente escrito, la tabla, los campos y todo estar muy bien, pero podría pasar que se desborde la memoria y entonces ya no se inserten los datos. Entonces un cursor lo que hace es encapsular un query y en lugar de obtener, como en el caso del select, todas las filas de un solo, nos permite ir recorriendo las filas de a poquitos. De esa forma evitamos problemas con la memoria. En Postgres existe un ciclo for que, aunque en esa sintaxis si nosotros utilizamos un ciclo for, nosotros como tal no declaramos un cursor, pero internamente Postgres sí va a crear un cursor de forma interna. También en unas clases anteriores aprendimos a crear nuestras propias funciones y vimos un ejemplo en el cual una función nos podía retornar una tabla de datos y esa tabla tenía varias filas y varias columnas. Pero regresamos al mismo problema. ¿Qué pasa si esa función nos retorna igual una tabla con muchas filas y columnas, pero son millones de filas? Podría llegar a ser ineficiente y fallar en el momento de la ejecución. Entonces también podríamos crear una función que en lugar de retornar una tabla de datos, retorne la referencia a un cursor y entonces desde donde nosotros llamamos a la función podemos recibir ese cursor y recorrerlo. Acá tengo la sintaxis básica de cómo definir un cursor. Le vamos a asignar un nombre, luego de forma opcional le podemos agregar las cláusulas no scroll, luego cursor, luego podemos ponerle argumentos si necesitáramos, eso es opcional, y luego escribimos for y luego ya escribimos el query. En lugar de for podríamos escribir is y son equivalentes. Scroll significa que nosotros podemos movernos en un cursor hacia adelante y hacia atrás. Si yo especifico no scroll, eso significa que en el cursor yo solo me voy a poder mover hacia adelante. Si nosotros no especificamos nada, por default se va a crear el cursor como no scroll, es decir, vamos a podernos mover hacia adelante y hacia atrás. Los argumentos son muy similares a los parámetros que usábamos en las funciones o en los procedimientos, donde le vamos a poner un nombre y un tipo de dato, y estos argumentos que vamos a recibir en el cursor los podemos utilizar en el query. Por ejemplo, yo voy a recibir un argumento que sea una fecha, entonces yo voy a filtrar datos de mi query basado en esa fecha que estoy recibiendo como parámetro. Acá tengo tres ejemplos de tres cursores. En el primer ejemplo declaramos nombre cursor 1, ese es el nombre del cursor, y luego solo escribimos ref cursor. Eso significa que solo va a hacer la referencia a un cursor y posteriormente podemos definir el query que va a ejecutar ese cursor. Los siguientes dos ejemplos, acá sí definimos el query de una vez, con la diferencia de que el segundo sí va a recibir argumentos y vemos que podemos filtrar datos en base a esos argumentos que recibimos. En este ejemplo solo estamos declarando el cursor. Acá, aunque el query esté definido, el query no se ha ejecutado. Es similar a cuando declaramos una variable entero o varchar o lo que sea. Solo estamos declarando el cursor. El cursor todavía no está abierto. Para poder leer los datos del query que ejecuta el cursor, sí es importante abrirlo y que nunca se nos olvide cerrar el cursor. Cuando abrimos un cursor, Postgres va a crear estructuras de datos internas y estas estructuras se llaman portales y Postgres les va a asignar un nombre de forma automática. Ese nombre tiene que ser único. Si nosotros quisiéramos, nosotros podemos especificarle el nombre también. Tenemos tres formas de abrir los cursores. Una es cuando definimos el cursor sin especificarle el query y entonces cuando abrimos el cursor en ese momento le vamos a especificar el query. Entonces la sintaxis sería open, el nombre del cursor que ya definimos, igual le podemos definir el no scroll, for y luego ya escribimos el query que queremos que vaya a ejecutar ese cursor. La segunda forma es escribir open for execute. Es muy similar a la forma anterior donde vamos a definir el query, pero acá en lugar de escribir el query así normalito como lo escribimos, ese query va a estar contenido, va a ser un string o incluso podría ser una variable de tipo varchar. Esto lo hace más dinámico. Podría pasar que yo tenga que ejecutar de acuerdo, si se cumple cierto escenario, yo necesito ejecutar un query. Si se cumple otro escenario, otro query diferente. Si es otro escenario diferente, otro query diferente. Entonces ese query que yo voy a generar en base a mis escenarios, yo lo puedo guardar dentro de una variable varchar y luego abrir el cursor open for execute y mandar la variable varchar, y el query que se haya quedado en esa variable es con el cual se va a abrir el cursor. Y la tercera forma es abrir el cursor, en el cual si definimos el query desde el inicio, ya sea con argumentos o sin argumentos. Si definimos el cursor con argumentos, este es el momento en el cual tenemos que mandarle los valores al cursor para que sean sustituidos.
Luego de que el cursor ya está abierto, entonces ya podemos empezar a leer las filas que estaban dentro del query que ejecutó ese cursor. Entonces hay varias operaciones que podemos ejecutar sobre cursores que ya están abiertos. Luego tenemos la instrucción fetch que nos va a permitir obtener o leer las columnas y las filas de lo que estamos leyendo. Sí es importante que acompañemos el fetch con variables para poder como recibir esos valores y poderlos utilizar. El cursor se va a ir leyendo fila por fila y al llegar al final entonces la cláusula fetch nos va a retornar null. Eso significa que ya estamos en el final. También tenemos la variable especial que se llama found. Si esta variable tiene valor true significa que sí encontró valor, entonces lo podemos leer. Si nos devuelve false, significa que ya no hay datos que leer y entonces procederíamos a salirnos del cursor y cerrarlo. La sintaxis básica de fetch es escribimos fetch, luego la dirección para la cual nos queremos mover, ya que dijimos que nos podíamos mover hacia adelante y hacia atrás, luego escribimos from o in, luego el nombre del cursor, luego into y luego la variable o las variables donde vamos a recibir los valores que fetch nos devuelva. Acá tenemos unos ejemplos. Escribimos fetch, el nombre del cursor, luego into, row bar. Acá podemos recibir si por ejemplo nuestro cursor tiene 5 columnas, todas esas 5 columnas se van a estar asociadas a la variable row bar y entonces para poder acceder a cada una de esas 5 columnas escribiríamos row bar punto nombre columna 1, rowbar, punto nombre columna 2 y así. Luego el segundo ejemplo es fetch, cursor 2, into y acá ponemos la lista de variables y va a coincidir con la lista de columnas de nuestro cursor. Acá ya los valores, las columnas ya estarían en variables separadas. Cuando solo escribimos fetch y luego el nombre del cursor, esto significa, por default, significa que se va a leer la fila siguiente. O podríamos escribir fetch last, eso significa que vamos a obtener la última fila del cursor, into y aguardamos las columnas en las variables. O por ejemplo fetch relative -2, eso significa que nos vamos a mover como que 2 filas para atrás. From, el nombre del cursor, into y la variable donde vamos a asignar las columnas. Acá tengo una tabla con las posibles combinaciones que podríamos utilizar fetch de acuerdo a si nos queremos mover a ciertas posiciones en específico, por ejemplo al inicio, al final o adelantarnos 2 posiciones o 5, etc. Luego tenemos la cláusula move, es similar a fetch ya que igual nos permite movernos, le podemos especificar la dirección, pero en este caso move no nos va a devolver datos, únicamente nos vamos a mover en el cursor sin retornar como que los valores en ninguna variable. Un cursor también podríamos recorrerlo ya sea para modificar o eliminar datos del query que se ejecutó en ese cursor, entonces podríamos utilizar las cláusulas update o delete con where current off. Si queremos utilizar estas cláusulas, sí es importante que el query de nuestro cursor no tenga agrupaciones. La sintaxis básica para esto es update, el nombre de la tabla, luego set, las columnas que queramos asignar, luego escribimos where current off, el nombre del cursor, es decir, el cursor ya sabe en qué fila está posicionado y entonces en la fila que él esté posicionado es la fila sobre la cual va a ser el update o el delete. Y por último ya tenemos close que nos va a servir para cerrar el cursor y liberar los recursos que ese cursor haya utilizado. Esto también nos permitiría abrir el cursor nuevamente más adelante si es que así lo quisiéramos. Entonces ahora sí veamos unos ejemplos. Acá estoy en dbeaver y voy a borrar la tabla que habíamos creado en la lección anterior y la voy a crear nuevamente. Le hice algunos pocos cambios. Acá le agregué el campo staff name y voy a crear nuevamente la tabla con unos pequeños cambios. Ahora voy a crear una función que se llama getStaffName, donde voy a recibir el staff ID. Y pues básicamente lo que voy a hacer es leer de la tabla staff el first name y el last name y los voy a concatenar en un solo campo y ese resultado lo voy a retornar. Esta función nos va a servir para que veamos algo más adelante. Acá si yo ejecuto un select de esa función, básicamente le mando el ID del staff y en un resultado me manda ya el nombre completo de esa persona. Luego voy a crear un procedimiento que se llama insert daily report. Va a recibir casi que todos los argumentos, todos los campos que tiene la tabla que acabamos de crear y solo va a ejecutar un query insert. Le va a insertar todos los valores que recibamos acá. Solo le va a asignar la fecha y hora actual, el usuario y va a retornar el ID que se insertó. Ok, ahora yo ya eliminé el procedimiento que habíamos creado en la clase anterior y lo voy a crear nuevamente. Se llama Generate Daily Report, nos recibe parámetros, acá declaré algunas variables y acá estoy declarando el cursor. Mi cursor yo le puse una C, esto es opcional solo para poder identificar lo que empieza con B son variables, lo que empiece con P son parámetros, lo que empieza con C son cursores. Entonces se va a llamar readPayment, luego escribo cursor, for, acá podría escribir is y son exactamente lo mismo. O incluso acá le puedo poner no scroll, que significa que no puede moverse hacia atrás, solo hacia adelante.
o scroll, que significa que solo puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Luego ya escribo el query select que quiero que ejecute este cursor. Acá voy a leer estos datos, algunos conteos y un grouping. Entonces en la tabla, cada vez que yo ejecute este procedimiento, yo voy a borrar la tabla que acabamos de crear, y lo que quiero es que cada vez que yo ejecute este procedimiento, voy a vaciar la tabla y nuevamente voy a llenar toda la tabla. Entonces para abrir el cursor escribo open, el nombre del cursor. Luego escribo loop. Voy a escribir loop porque yo necesito leer varias filas. Si yo no escribo el loop y solo escribo fetch para obtener la fila siguiente, solo voy a obtener una fila y ya llegué al final, o sea, ya no tengo nada más que leer. Entonces yo necesito un loop para poder estar leyendo. Y voy a detener el loop cuando ya no haya más filas que leer. Luego escribo fetch from y acá el nombre del cursor. Igual acá en fetch es donde podíamos ponerle la dirección que queríamos. Acá escribir solo fetch from es exactamente lo mismo que yo escriba fetch next, es la siguiente fila. O si yo escribo last sería la última fila. Entonces nosotros queremos leer la siguiente fila y lo que leamos de este cursor, toda la fila entera, la vamos a guardar en esta variable. Esta variable es de tipo dato record. Luego acá tengo este pequeño if que voy a decir que si ya no encuentra datos, entonces que se salga del cursor. Mientras que si encuentre datos, entonces sí voy a ejecutar esto. Acá en la variable bStaffName yo le voy a asignar el resultado de la función que acabamos de crear. Entonces escribo bEntireRow, que es el nombre de esta variable donde yo recibí como que la fila entera del cursor. Veamos que acá en mi query select yo tengo todas estas columnas. Todas estas columnas y los alias que tenga cada una son importantes. Entonces todas estas columnas se van a asignar en esta variable. Entonces yo escribo el nombre de la variable .staffID, que sería el nombre de la columna o el alias que yo le asigné. Entonces ejecuto la función, el resultado de la función lo guardo en la variable. Luego escribo call para ejecutar un procedimiento y vemos que dentro de un procedimiento yo puedo ejecutar funciones y más procedimientos. Entonces escribo call, el nombre del procedimiento insert daily report. Acá le voy a especificar los parámetros. Como son varios parámetros, yo decidí especificarlos con el formato de flechita, pero igual podríamos especificarlos en orden y mandarlos únicamente separados por coma. Entonces yo escribo el nombre de la variable donde tengo toda la fila, punto, y el nombre de cada una de las columnas que yo tengo acá. Y entonces todos estos parámetros yo se los mando al procedimiento y este procedimiento es el que va a ejecutar el query insert. Y luego al final ya escribo end loop y luego escribo cuando se termine como de recorrer el cursor, entonces ya lo puedo cerrar y solo escribo close y el nombre del cursor y ya escribo mi end. Entonces vamos a ejecutar acá. Entonces voy a hacer un select a la tabla. Veamos que la tabla está completamente vacía. Y ahora voy a llamar al procedimiento que acabo de crear. Vamos a ejecutar. Vamos a hacer el select. Y veamos que ya tenemos datos en nuestra tabla. Vamos a volverlo a ejecutar. Veamos el select nuevamente. Ahora los IDs pues ya cambiaron porque se borró toda la tabla y se volvieron a insertar. Y acá nos insertó como un resumen de la tabla de payments. Entonces, si acá, por ejemplo, acá estamos usando únicamente el fetch, pero si vamos a ponerle acá, luego del insert vamos a escribir move, vamos a poner next nuevamente, from y el nombre de nuestro cursor. Esto significa que yo voy a utilizar el move para moverme una fila más. Es decir, yo voy a insertar una fila sí, una fila no, una fila sí y una fila no. Entonces voy a ejecutar nuevamente. Vamos a ejecutar acá. Vamos a seleccionar. Y ahora tengo menos datos porque me salté filas. O incluso acá yo podría ponerle forward para moverme hacia adelante y acá yo le puedo asignar, forward es exactamente lo mismo que next, pero forward yo lo puedo acompañar de un número, por ejemplo un número 3, eso significa que me voy a ir 3 filas hacia adelante. Entonces ahorita tenemos 33 registros, vamos a ejecutar acá, vamos a ejecutar el procedimiento, hacemos nuestro select. Y ahora tenemos solo 17 registros porque como nos estamos como adelantando filas, ya no estamos insertando todas las filas porque nos estamos moviendo. Incluso acá si yo escribo backward, que sería como irme como
hacia atrás 3 filas. Voy a ejecutar. Vamos a ejecutar acá. Y veamos que acá dice que está ejecutando. Le voy a dar cancel porque esto lo que está pasando es que está entrando en un ciclo infinito, porque se va a una fila siguiente y luego se va 3 filas para atrás, luego siguiente para atrás, siguiente para atrás. Entonces se está como que moviendo en ella misma y así nunca va a llegar al final. Entonces esto puede llegar a ser un problema. Entonces sí hay que tener cuidado con los movimientos que hagamos. O si queremos ir, por ejemplo, al final, vamos a ejecutar acá. Vamos a ejecutar acá. Vamos a hacer nuestro select. Y ahora solo insertó una fila porque leyó la primera fila, luego se fue al final y pues ya no encontró nada más que ejecutar y terminó. Vamos a borrar esto para evitar problemas. Vamos a quitar esta variable de tipo record y vamos a declarar variables individuales. Entonces estas variables individuales yo las voy a utilizar para asignar de forma individual cada una de estas columnas. Entonces acá en el into, en lugar de especificar una sola variable, yo tengo que especificar todas las variables que acabo de crear. Sí es importante que las ponga en el orden correcto para recibir cada una de las columnas en la variable correcta y las tengo que separar por comas. Entonces ahora cada una de estas variables tengo que sustituirlas para cada una de las cosas que yo tenía acá. Y listo. Ahora en lugar de escribir b_entire_row punto el nombre de la columna, escribo cada una de estas variables. Vamos a ejecutar. Vamos a probarlo. Vamos a hacer el select. Y vemos que tenemos exactamente el mismo comportamiento inicial. Entonces son dos formas de escribir lo mismo. Personalmente utilizo esta sintaxis de variables separadas cuando tengo pocas columnas que leer porque se me hace más claro. Pero cuando sí son muchas columnas, prefiero utilizar una sola variable y utilizar la sintaxis del punto y el nombre de la columna. Ok, ahora pongámosle a nuestro procedimiento no scroll. Eso significa que no va a poder irse hacia atrás. Entonces pongámosle nuevamente el move. Pongamos backward from el nombre del cursor, ejecutemos, ejecutemos acá y ahora acá el error nos dice que solo puedo moverme hacia adelante. Entonces vamos a quitar esto porque no lo queremos y vamos a borrarlo ya que solo eran pruebas. Ahora vamos a hacerle otros cambios a nuestro procedimiento. Vamos a comentar estas líneas de acá. Ahora el cursor lo voy a declarar de tipo refCursor y no le estoy definiendo acá el query. Voy a declarar una variable varchar que es donde voy a guardar mi query. Luego voy a escribir una variable que se llama btable donde voy a tener el nombre de la tabla que voy a leer. Ahora, cuando yo abra el cursor, acá yo solo abría el cursor y listo, pero como ahorita mi cursor no tiene un query, yo le voy a especificar el query y voy a escribir for y acá voy a poner el query que ya habíamos hecho. Igual lo vamos a recorrer de la misma forma y voy a ejecutar. Voy a ejecutar el procedimiento, vamos a hacer el select. Y nuestro cursor sigue teniendo exactamente el mismo comportamiento de antes porque el query es el mismo, únicamente lo definimos de forma diferente. Ahora vamos a hacer otro cambio. Voy a utilizar la variable que se llama bQuery y acá le voy a asignar el query como que fuera un varchar y le voy a concatenar el nombre de la tabla. Digamos que de acuerdo a cierto escenario leo una tabla, si es otro escenario otra tabla, si es otro escenario otra tabla y así como que el nombre de mi tabla va a ser variable. Incluso este nombre de esta tabla podría ser un parámetro acá o tener ciertos filtros que vengan como parámetro en el procedimiento como para alterar el query que se va a ejecutar. De momento yo solo lo voy a dejar así para que sea bastante simple. Entonces acá en lugar de escribir el query de esta forma lo vamos a abrir for execute.
Y entonces acá for execute yo le especifico la variable donde tengo almacenado el query. Vamos a ejecutar. Vamos a llamar a nuestro procedimiento. Vamos a hacer el select. Y veamos que ahora igual se ejecutó y sigue teniendo el mismo comportamiento. Ya vimos varias alternativas de cómo ir armando nuestros cursores de acuerdo a las necesidades que tengamos. Voy a regresar el cursor a nuestro formato original. Vamos a descomentar acá, vamos a quitar esto. Vamos a quitarle esto y lo vamos a dejar como estaba inicialmente. Y ahora le vamos a poner acá, le voy a quitar el scroll y le vamos a agregar aquí un argumento, solo para que veamos cómo funcionan los argumentos. Vamos a ponerle A de argumento, staff ID, y entonces vamos a agregarle aquí un where staff ID es igual al staff ID que estamos recibiendo en el argumento. Acá se me olvidó el tipo de dato. Incluso acá le puedo poner más argumentos y su tipo de dato y así separados por comas, similar a los parámetros que utilizamos en los procedimientos y en las funciones. Entonces ahora el resultado del query va a estar basado en los argumentos que recibamos acá. Entonces, si yo acá le estoy definiendo argumentos, es importante que aquí cuando yo estoy abriendo el cursor, yo le mande los valores que se van a sustituir acá. Entonces, acá se lo vamos a mandar como de forma quemada. Lo vamos a mandar que solo queremos el staff ID 1, pero podemos utilizar variables o más parámetros. Vamos a ejecutar. Vamos a llamar a nuestro procedimiento. Vamos a verificar la tabla. Y vemos que ahora, como estamos filtrando datos, solo son 33 filas. Ahora le voy a hacer un cambio a la forma en cómo abrimos el cursor. Voy a comentar toda esta sintaxis desde acá hasta acá. También voy a quitar el close, el end loop sí lo voy a dejar y voy a escribir for. Acá necesito una variable, voy a utilizar la variable que habíamos usado inicialmente, in, el nombre del cursor y luego loop. Esta línea del for va a sustituir toda esta sintaxis. Definitivamente es una forma más legible, más sencilla de escribirlo y va a hacer lo mismo. Ejecutémoslo. Acá nos da un error porque nos hizo falta el argumento. Lo vamos a poner acá igual el 1. Vamos a llamar al procedimiento. Vamos a hacer el select. Acá, bueno, todo esto me dio null porque acá estoy leyendo las columnas en esta variable, entonces tenemos que utilizar la sintaxis como del puntito. Veamos que en esta sintaxis del fetch yo tengo más flexibilidad. Definitivamente esta sintaxis es más laboriosa y obviamente al ser más laboriosa también es más propensa a errores porque me puedo equivocar typeando algo acá. Esta sintaxis es más sencilla, pero pues tiene menos flexibilidad, ya que con fetch podíamos movernos de diferentes formas. Acá solo nos vamos a ir como de fila en fila, una a la vez, y solo podemos recibir, acá yo no puedo recibir en múltiples variables, yo tengo que recibir sí o sí las columnas en una sola variable y luego utilizar la sintaxis del puntito, lo que habíamos visto inicialmente. Entonces, si vamos a hacer algo sencillo, posiblemente la sintaxis del for nos pueda funcionar a la perfección. Si ya necesitamos algo muy específico para movernos dentro del cursor, posiblemente la sintaxis del fetch nos quede mejor. Ahora veamos otro ejemplo. En clases anteriores nosotros habíamos creado esta función que lo que hacía era calcular como los impuestos sobre los pagos y lo que retornaba era una tabla con varias filas y 2 columnas. Y nosotros la ejecutábamos de esta forma y eso nos retornaba como resultado como una tabla con columnas, filas y columnas. Voy a borrar esto. Ahora la vamos a crear nuevamente, pero le vamos a cambiar la lógica. Ahora lo que vamos a retornar en lugar de una tabla va a ser la referencia a un cursor. Entonces acá yo declaro mi cursor así como ya aprendimos y el query que va a tener ese cursor. Incluso acá si yo necesitara parámetros se los puedo poner. Y entonces acá yo abro el cursor, no voy a leer el cursor, solo lo voy a dejar abierto y entonces voy a retornar el cursor. Voy a ejecutar el create. Ya tenemos la función. Entonces ahora voy a ejecutar este pequeño programa
donde voy a declarar igual otro cursor, de cursor como de referencia, que es para recibir el cursor que la función me va a devolver, luego esta variable de tipo DatoRecord que nos va a devolver, que nos sirve para recorrer el cursor. Entonces acá el cursor que yo estoy declarando acá, su valor va a ser dos puntos igual al nombre de la función. Acá yo voy a ejecutar la función, entonces la función va a declarar el cursor, lo va a abrir y me lo va a devolver. Entonces ese cursor que quedó acá, yo lo voy a recibir acá. Entonces, como yo ya lo recibí acá, yo ya lo puedo recorrer. Entonces escribimos loop, fetch y todo lo que ya aprendimos a hacer, fetch, move, todo eso que lo aprendimos, lo podemos escribir acá. Acá solo voy a imprimir valores. Entonces vamos a ejecutar este bloque de código. Veamos el output. Entonces se leyó como que esa tablita de datos, ese cursor me lo devolvió y esos resultados yo los imprimo en este caso como en el output. Este tipo de referencias a cursores puede ser muy bueno si yo tengo una función compleja que me tiene que retornar muchas filas y entonces en lugar de que esa función me retorne una tabla, mejor que me retorne este tipo de cursores para poderlo yo leer. Donde yo estoy llamando la función, allí yo lo voy a leer y voy a obtener sus datos. Veamos que acá yo cambié toda la sintaxis anterior por la sintaxis de for. Voy a ejecutar, vamos el resultado. Acá me da error. Acá no me funciona porque acá para utilizar for yo sí tendría que utilizar como los cursores donde yo sí defino como el query desde una vez. No me funciona con estos cursores, con estas referencias. Para estos cursores sí o sí tendríamos que utilizar la sintaxis de fetch. Y por último veamos otro ejemplo donde vamos a hacer updates y delete. Acá creé este bloque de código, entonces acá declaro mi cursor, acá le defino el query select, acá solo voy a leer estas dos columnas de la tabla payment, voy a leer daily payments, voy a leer todas las filas, declaro esta variable de tipo DatoRecord, abro mi cursor, vamos a recorrer el cursor, acá cambié la sintaxis del if que hacíamos, entonces escribo exit when not found. Esto significa que cuando fetch llegue como a la última fila, va a devolver null o va a devolver not found, entonces se va a salir. Luego voy a verificar que si mi tabla, si mi total transaction es mayor o igual a 200, voy a ejecutar un update sobre la tabla daily payments y voy a actualizar el execution user y le voy a cambiar este valor. Y acá en lugar de escribir where daily payment ID igual a ID X o lo que sea, no escribo eso, sino que el cursor ya sabe en qué fila está posicionado, entonces yo escribo where current of, el nombre del cursor, y donde sea que el cursor esté posicionado, esa es la fila que yo voy a actualizar. Luego terminamos el if, el for y listo. Entonces vamos a ejecutar acá, vamos a hacer el select, verifiquemos acá. Y acá se cambiaron algunas filas donde tenían más de 200 transacciones. Entonces también en lugar de utilizar un update podría ser un delete. El nombre de la tabla, no necesitamos el set. Igual el where queda igual, no necesitamos como que el ID de esta tabla, sino con que el cursor ya sepa dónde está posicionado, esa es la fila que va a borrar. Entonces vamos a ejecutar y vamos a hacer el select y ahora tenemos menos filas. En esta clase entonces aprendimos varias operaciones de cómo utilizar los cursores.